seva consulta Arcos de la Frontera, crec que té com a ànim que quan una sola dona hagi escalat les seves pròpies muntanyes, hagi construït granet a granet els castells d'arena que mirant endarrere reconeix que conformen la seva vida i cansada i exhausta s'hagi oblidat de lo més senzill, de la seva pròpia essència, la font inagotable que totes les persones duim de dins, que quan això passi, cada vegada siguem més les persones que, intentant al nostre torn sostenir-nos des de la nostra pròpia essència, puguem ajudar-nos mútuament. Així que benvinguts i benvingudes i gràcies per venir i espero que ho disfruteu. Gràcies. Gràcies, Inés. Bueno, bona tarda. No puc parlar un mallorquí tan encantador com les companyes fins ara, però almenys un salut sí. Quasi he oblidat una mica ja el meu català d'emigrant, de nena immigrant del sur. Jo he retornat a la meva terra, al sur, però guardo en el meu cor i en tot el meu ésser l'impregnament dels països catalans. Ja sé que Mallorca no és els països catalans, ho sé, pero sí hay muchas cosas que lo recuerdan, ¿no? Muchas. Yo agradezco profundamente, además con esa introducción maravillosamente poética como es la propia Inés. Me quedan pocas palabras que decir. Siempre hay la gran sorpresa, uno de los grandes privilegios que me ha regalado la vida, haciéndome viajar al norte y al sur y al este y al oeste de esta piel de toro y a veces un poquito más lejos, es contactar con muchas poblaciones, ¿no? De todo tipo, de todo nivel, como decía antes Inés, desde las más sencillitas a nivel académico hasta las más elevadas, no necesariamente fuera del nivel académico. Y siempre es una sorpresa, ¿no? No sé nunca si lo que traigo preparado es lo que se va a adaptar a lo que me encuentro o no, pero eso forma parte también de la sal del encuentro, ¿no? En realidad esto es un encuentro. Entonces quiero agradecer a Inés, quiero agradecer al grupo de mujeres que han trabajado con ella para que esto suceda. Quiero agradecer con este frío mortal con el que nos ha recibido Mallorca, que a las 9 menos cuarto de la noche de un viernes, después de toda una semana de trabajo, hayáis conseguido encontrar la energía y el ánimo de venir hasta aquí. Eso sigue hablando de que las mujeres podemos con casi cualquier cosa, y algunos hombres también, por lo que veo. Me ha traído a Mallorca varias cosas. Primero la llamada de Inés. Probablemente si Inés no me llama no hago la locura de dejar a mis 2 hijas adolescentes en casa de amigos, rapto a mi marido y nos venimos a pasar un ratito de fin de semana. Pero son varias razones las que me han traído a Mallorca. De razones personales y sentimentales, es que justo en estos días, hace 30 años que por primera vez pisé Mallorca en un viaje iniciático que mi marido y yo, en una moto, en los primeros años de los 20 años que teníamos apenas, pues hicimos por todo el país. Entonces Mallorca en ese momento fue como la primera visita que hicimos a esta isla, a esta maravillosa, bendita isla, y era para mí un motivo sentimental y de alegría volvernos a encontrar los dos aquí después de 30 años, ¿no? Y eso ha sido, aunque os parezca poco importante, un motivo para venir. El siguiente motivo ha sido que Mallorca, en realidad, cada lugar al que me llaman y voy, es curioso porque son ya muy numerosos, después de los años que una ya tiene, ya son unos pocos, ¿no? Y cada lugar tiene un significado. Y hoy viniendo en el avión, que he tenido muchas horas para pensar desde las 5 de la mañana, y me venía la imagen muy clara de que Mallorca fue definitiva en mi trayectoria vital y profesional, porque yo en ese momento había paralizado mis estudios de medicina en la mitad de la carrera. Yo fui siempre una trabajadora estudiante, no una estudiante que trabajaba, sino una trabajadora que estudió. Yo tuve que trabajar a los 14 años, como mucha gente de nuestra generación, y la carrera la tuve que hacer como pude. Y en mitad de esa búsqueda de bienestar, de salud y de sentido de la existencia, entré en una de las crisis que los seres humanos podemos entrar en cualquier momento de nuestra vida, y paralicé la carrera. Y en esa parada y en ese viaje iniciático que os nombraba, Mallorca fue definitiva, porque aquí en ese momento vivían personas muy especiales, venidas de otros países, como muchas
todavía veo que estáis y seguís viniendo, y eran personas que tenían un planteamiento de la salud que estaba mucho más próximo a lo que mi intuición de mujer me decía, y para mí fue un antes y un después, así que de alguna manera me sentía en deuda con esta isla, viniendo de alguna manera a devolverle algo de lo que ella me dio. Y en tercer lugar, pues el motivo profesional, pues de palpar, de tomarle el pulso. Yo conozco muchísimas, gracias a Dios, muchísimas mujeres y también muchísimos hombres ya de todo el país, pero no tenía ocasión de palpar de cerca, hasta ahora que me han invitado, pues cómo estaba aquí pues las mujeres, cómo viven las mujeres de esta isla y cómo vivís, y los hombres, y poder compartir un ratito con vosotras y contaros lo poco, lo mucho que yo os pueda contar, aportar mi semillita, porque yo me suele gustar hablar de que lo que hacemos es sembrar. Sembramos para el futuro, no sabemos si un futuro próximo o lejano. Muchas de las semillas que lanzamos se quedan en el arcén y no dan fruto, pero muchas otras sí. Algunas las podemos disfrutar, otras no las disfrutaremos, pero las disfrutarán otros. Y bueno, pues yo prefiero vivirme a mí misma como sembradora y no como recolectora, aunque también sé que soy recolectora de las semillas de otros, ¿no? Este es un acto que yo voy a intentar que sea no solo para hablar de salud, sino que sea verdaderamente un acto de salud. Para mí es que la palabra salud es muy amplia, es decir, para mí la salud significa bienestar, significa gozo, significa plenitud, significa desarrollo, significa comunicación, significa estar en paz con la vida y con uno mismo. Entonces, yo creo que cuando en un acto se trabaja sobre la salud, realmente se debe trabajar también con la salud. Es decir, que yo espero, soy muy ambiciosa, pero yo espero que cuando salgáis de esta sala, todo el mundo salga un poquito mejor de lo que entró. Ese es mi propósito y mi intención. Esta isla además tiene mucho de saludable. Yo antes de venir aquí, a pesar de haberme levantado a las 5 de la mañana, no he podido prescindir de, con este tiempo ventoso y helado, pasarme por Formentor y ponerme en la punta de Formentor a mirar el mar y sentir esa belleza salvaje que tiene esta isla. La belleza es salud, la cultura es salud. Me ha sorprendido gratísimamente mirar casualmente el periódico y ver que hay 15 teatros en la provincia de Mallorca. Eso habla de un alto nivel de cultura en esta provincia, eso es insólito. En cualquier otra provincia española eso no sucede. No sé de quién es el mérito, pero felicidades a los mallorquines y a quien tenga algo que ver con eso. Que este teatro esté acogiendo a un grupo de gente que está trabajando sobre la salud me parece un buen síntoma de salud colectiva. Es decir, que estamos impregnados de alguna manera de salud, ¿no? Este es como nos introduce a este acto todo eso. Pero además de todo eso hay una serie de datos que me toca, pues por experta, entre comillas, o un poquito más experta que alguna de la gente que hay en la sala, pues porque llevo 25 años acompañando a muchas personas en su caminar por la vida y en su búsqueda de salud y en su vivir también la enfermedad y tratar de aceptarla. A veces iremos viendo, ¿no? Y desplegando a lo largo de la noche que a veces la enfermedad no es más que la puerta que la vida ofrece a veces a algunas personas para conectar consigo mismas y por lo tanto con lo que entendemos por un concepto amplio de salud. Parece paradójico, pero es así. Muchas veces decían los antiguos que Dios escribe recto con renglones torcidos, ¿no? Y muchos y muchas habéis tenido la experiencia de que a través de grandes dramas o pequeños dramas, no deseados, no esperados, no previstos, habéis encontrado a veces recursos internos que antes no imaginabais, personas maravillosas, situaciones fantásticas, aprendizajes incalculables, y a veces pues vienen a través del sufrimiento, a través de la enfermedad, a través de lo que no entendemos como salud en principio, ¿no? Así que está todo muy entremezclado. A mí me gusta también acudir mucho a los cuentos, porque, como decía antes Inés, se conectan muy bien con la parte intuitiva de todos los seres humanos y con la parte de sabiduría que todos tenemos, y es una sabiduría además universal. No tiene nada que ver con las barreras
de países, ni políticas, ni geográficas, ¿no? Son universales. Entonces hay un cuento que a mí me inspira mucho para hablar de salud, porque a pesar de que ya veremos que hay muchos otros factores, pero hay uno que es fundamental, desde mi punto de vista, que es cómo se vive cada uno a sí mismo, ¿no? Inés lo ha dicho con palabras muy hermosas y muy poéticas, mucho mejores que las mías, pero viene a ser esa capacidad que el ser humano tiene dentro y tiene la responsabilidad de desplegar a lo largo de su vida, de conectarse, percibirse a sí mismo como ser completo, como ser íntegro, como ser trascendente, y a través de esa conexión conectar con los otros. En realidad eso viene a ser como la experiencia de unidad de lo que somos. Los seres humanos somos una sola unidad. La Tierra es una unidad, el universo es una unidad amorosa, que si la entendemos como unidad creativa se entiende muy bien. Si la vivimos como la separación en la que cada uno a veces vive su propia soledad o su propio miedo, entonces se pierde esa unidad, ¿no? Entonces este cuento de alguna manera nos evoca, nos trae a la memoria de nuevo la responsabilidad que cada uno tiene y a veces lo dormidos que pasamos por la vida sin darnos cuenta de ella, ¿no? Y dice así: contaba el maestro en cierta ocasión la historia de una antigua vasija de cerámica de valor inestimable por la que se había pagado una fortuna en una subasta pública. La vasija había sido usada durante años por un mendigo que acabó sus días en la miseria, totalmente ignorante del valor de aquel objeto con el que había pedido limosna. Cuando un discípulo preguntó al maestro qué representaba aquella vasija, el maestro le dijo: a ti misma. A ti misma y a ti mismo. El discípulo le pidió que se lo explicara. Tú concentras toda tu atención en el insignificante conocimiento que adquieres de los libros, hoy podríamos añadir de los programas de televisión, de los estudios, de los maestros, de los periódicos, de las charlas, pero sería mejor que le prestaras más atención a la vasija en la que guardas todos esos conocimientos. Los libros, los cuentos no se explican, pero solamente añadir que realmente se nos olvida que frecuentemente en nuestra cultura se está demasiado ocupados de transmitir datos, transmitir conocimientos, entre comillas, que se pueden registrar en un papel o en un libro o en un periódico o en cualquier cosa. Datos, además, si son así como muy ampulosos y muy estadísticos y con palabras muy técnicas, a ser posible que nadie pueda entender, pues parece como más importante, ¿no? Y se nos olvida que en realidad el conocimiento único y real que vale para darle sentido a la existencia y por lo tanto vivir en salud, en gozo y en plenitud, es el conocimiento de uno mismo, ¿eh? Y eso es lo que trataré esta noche de, en la medida en que pueda introducir, porque realmente es un tema tan vasto, ¿no? Tan maravillosamente vasto, que pues nos dará lo que nos pueda dar de sí. Yo voy a ir explicando hasta donde pueda, porque me ha sorprendido la hora tan tardía en la que habéis convocado, y no sé si seréis capaces de estar aquí después de las 10 de la noche todavía aguantando el tirón, como decimos en el sur. Entonces, bueno, también os invito, y ya sé que eso siempre se dice, pero que pocas veces se hace, yo os invito de verdad, de corazón, a que interrumpáis, me preguntéis, levantéis la voz, comentéis en voz alta, aportéis vuestra propia reflexión, vuestra propia experiencia, vuestra propia crítica, es decir, que sea lo más un intercambio posible a lo largo de mi exposición. Por supuesto, luego, al final está previsto un tiempo solo para eso, ¿no? Pero que no es necesario esperar hasta ese momento si es preciso, porque hay veces que es necesario aclarar, en mitad. Claro, hoy es el Día de la Mujer, bueno, hoy, no es hoy, es el 8 de marzo, pero estoy aquí, entre otras cosas, porque es la Semana de la Mujer, que como decía Inés, pues estamos incorporándonos poco a poco a un mundo que no ha sido diseñado desde los valores femeninos, evidentemente, iremos también desplegando eso, que ha sido muy duro, y una de las cosas que también tenemos hoy la obligación y la responsabilidad de reflexionar es de qué manera la salud de las mujeres se define desde un contexto diferente al de los hombres, está condicionada de manera diferente a la de los hombres, tanto en lo biológico como en lo psíquico como en lo físico, puesto que no somos, o sea, en lo social, puesto que no somos iguales físicamente, tampoco lo somos anímicamente y tampoco nos educan ni somos socialmente iguales. Con lo cual se entiende perfectamente
que no podamos enfermar de la misma manera, ni lo podamos manifestar de la misma manera, ni vivirlo de la misma manera. Entonces estamos obligados hoy a, digamos, ponerle un poco más de acento a esas diferencias en salud, porque la conferencia se podría haber planteado simplemente de una manera mucho más general, ¿no? Pero me pidieron específicamente eso. También decir una cosa, esta incorporación de la mujer al mundo moderno, entre comillas, con todo lo que eso significa, que sería muy largo el discurso, nos está también cobrando un precio, y eso también lo quiero nombrar, ¿no? Es decir, ha habido muchísimo avance, hemos conseguido muchísimas cosas, podríamos enumerarlas, pero todas, la mayoría de ellas muy interesantes, pero no gratis. Algunas de las que estáis en la sala seguro que habéis vivido esa situación, las que tienen que sentirse partidas en dos cuando tienen que decidir si se quedan embarazadas ahora o tienen que esperarse 3 años, o si se quedan en casa con la criatura o se van a trabajar, o si dan de mamar 4 meses porque luego ya no tienen más baja maternal y tienen que alargarlo y quieren alargarlo más tiempo y no pueden, las que tienen que llevar a las criaturas a la guardería a las 7 de la mañana, las que etcétera, 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 las que hacen doble jornada, triple jornada, cuádruple jornada. Es decir, todos esos son precios que estamos pagando las mujeres actuales, no hablo de las pasadas, que esos precios tienen otros nombres, ¿no? Y hoy leía, viniendo también en el avión, una cosa curiosa, es que decía que para el 2025 se espera que las mujeres seamos más ricas que los hombres. Y me ha chocado, porque hoy por hoy las mujeres somos infinitamente más pobres, estoy hablando del mundo, A nivel mundial, el nivel de pobreza de las mujeres proporcionalmente es mucho mayor que el de los hombres. Pero efectivamente las mujeres en este momento, hablando a nivel también global, universal, estamos mucho más incorporadas a la vida de la cultura, hay muchas más mujeres universitarias, muchas más mujeres en la sala, en todos los actos culturales hay muchas más mujeres que hombres, las mujeres estamos trabajando muchas más horas que los hombres, es decir, que nos lo estamos currando. Pero me preguntaba con inquietud qué iba a significar ser más ricas en el año 2025. Porque no es necesariamente vivir mejor. De hecho, yo estoy viendo ya que la esperanza de vida que hasta ahora se había alargado a los 81 años en las mujeres de mi generación está empezando a bajar drásticamente. Porque el nivel de estrés que hemos sufrido las mujeres de mi generación, estoy hablando de las de los 50 años en este momento, ha sido un nivel de estrés muy potente. Las mujeres anteriores tenían otras luchas, pero tenían no tuvieron una que nosotros hemos tenido muy grave, que ha sido no estar en pelea consigo mismas, porque de alguna manera lo que vivían era lo que les habían enseñado que era normal que tenían que vivir. Nosotras no queríamos aceptar lo que nos habían dado en herencia y hemos tenido que asumir esa herencia y al mismo tiempo transformarla. Entonces eso ha sumado graves perjuicios para nuestra salud, aunque hemos abierto muchos caminos, muchas puertas, como ellas abrieron otras, ¿no? Y las que nos sucederán seguirán abriendo. Así que las mujeres y los hombres somos distintos, es evidente, y lo somos también para enfermar y lo somos también para vivir la salud. Vamos a tratar de desglosar todo esto que veis aquí en la pantalla en la medida en que lo podamos hacer a lo largo de la exposición. Y el primer concepto simplemente es tener la idea de que el concepto de salud, que es lo que significa la palabra paradigma, es como un modelo, el modelo de pensamiento, el modelo de vida de una sociedad, también responde a los modelos de salud y de enfermedad, ¿no? De cómo se trata la salud y la enfermedad. Entonces, evidentemente, mi discurso y mi manera de afrontarla no coincide con el paradigma, con el modelo de salud que corrientemente vivimos en los centros de salud o los hospitales. Con eso no quiero decir que no haya profesionales dentro que estén aplicando un paradigma holístico, un paradigma global, un paradigma humanístico, pero sí que no es el que el modelo propone, el que el sistema propone, ni para el que da los medios. Actualmente digamos que hay como 3 modelos. El tecnocrático, que es el imperante en el sistema, en el sentido de que lo que más impera son como una especie de sistematización de proceso en cadena. Es como la producción industrial que impera a nivel económico, pues ese mismo concepto es el que impera también en salud.
cualquiera que haya presenciado un parto en un hospital antes de que empezara la humanización, pues ha visto cómo es eso, o cualquiera que esté trabajando en un hospital o en un centro de salud ve cómo es el sistema en cadena. No lo voy a explicar porque me alargaría demasiado en la sesión y no puede ser. El humanístico ya incorpora otro concepto diferente, y es que trata de incorporar una perspectiva de género, es decir, incorporar esta idea de que los hombres y las mujeres somos distintos y por lo tanto enfermamos de manera diferente, los condicionamientos son distintos, y también incorpora el hecho de que los seres humanos, cada uno es distinto a otro y por lo tanto no se nos puede tratar como si fuéramos cosas en cadena, en una cadena de montaje, todo el mundo igual. A todo el mundo no se le puede hacer el mismo diagnóstico, por ejemplo, yo qué sé, de dolor de cabeza, y a todo el mundo se dará el mismo medicamento porque le duele la cabeza, porque las causas de ese dolor de cabeza van a ser distintas en cada persona, la manera en la que le duela va a ser distinta, la manera en la que lo va a manifestar también va a ser distinta, es decir, que esa individualidad empieza a tenerse en cuenta en el modelo humanístico, que es el que está ahora tratándose de aplicar en cada zona de España de una manera diferente en los partos. Y el modelo holístico incorpora ya una visión global del ser humano, no solamente como idea de que somos distintos las mujeres y los hombres y de que somos seres individuales, sino además de que somos seres multidimensionales o pluridimensionales. Ahora os explicaré lo que significa eso. Solamente aclarar también, vamos a ir aclarando algunos conceptos básicos, pero venimos de un paradigma de salud en el que la salud se definía como ausencia de enfermedad, ese era el paradigma teórico, que aprendíamos teóricamente los médicos y las médicas, y el que todavía hoy está imperando en lo cotidiano. Aunque hace ya 50 años que la Organización Mundial de la Salud lo definió de otra manera, y definió que la salud, como os decía yo al principio, es el estado de bienestar físico, psíquico y social. Si lo miramos desde esa perspectiva, muy poca gente se puede considerar saludable, porque eso significa que no solamente no debe de tener síntomas, sino que además no debe de estar en paro, no debe tener problemas con la vivienda, no debe de estar en guerra, no debe ser abusada, ni violada, ni maltratada, no debe de tomar alimentos contaminados, no debe de intoxicarse con alcohol o semejantes, es decir, fijaros la cantidad de cosas, ¿no?, que debería cumplir, como veremos ahora, con lo cual es un concepto teórico, pero que nos recuerda hacia dónde hay que tender, y que cuando eso no sucede podemos entender por qué nos ponemos enfermos, sin estar siempre recurriendo a el virus de última moda. Hay otras definiciones de salud que a mí me gustan más, porque están más de acuerdo con el espíritu con el que os hablaba al principio, como el del doctor Gol y el colectivo suyo que trabajó en el Congreso de Perpiñán en los 70, definiéndolo como que es una forma de vivir autónoma, solidaria y alegre. Y eso, claro, lo define muy diferente a lo anterior, porque no habla de perfección de vida. Una persona puede estar en una silla de ruedas, que evidentemente no tiene un bienestar físico pleno, pero aceptar su vivir en una silla de ruedas y desarrollar sus otras capacidades al máximo, viviéndolo de una manera alegre, de una manera solidaria, siendo ayudado y ayudando a otros, ¿no?, y autónomo, hasta donde le permite su autonomía, porque ¿quién hay en la sala que sea completamente autónomo al 100%? Nadie, no podemos vivir solos. Así que es un concepto de salud en ese sentido menos perfeccionista que el anterior y más real, entiendo yo. Y también lo podemos definir de muchas otras maneras, como por ejemplo que es el estado dinámico de equilibrio entre los diferentes niveles de la persona. Cuando yo hablo de niveles estoy hablando de lo físico, lo que vemos, lo anímico, lo que sentimos y no vemos, y que en realidad es lo que nos mueve, lo energético, que es lo que conecta ambas cosas, y lo espiritual, que es lo que nos da dimensión de humanos, ¿vale? Entonces, tiene que haber un cierto equilibrio entre todas esas dimensiones para considerar que una persona está en buen estado de salud, y que le permita ese estado de salud alcanzar, como decían algunos médicos o autores clásicos, los más altos fines de su existencia, los que cada uno se marque como sus más altos fines, que no tienen que ser para nada parecidos a los del vecino.
No me voy a entretener en esta diapositiva, es imposible, pero aquí tenéis como los dos modelos, digamos, extremos, entre comillas, la medicina académica en un lado y las medicinas holísticas en el otro. No tendrían por qué estar en los extremos, porque en realidad los seres humanos y como colectivo, la humanidad, vamos avanzando, entonces se trataría de ir integrando, como decía al principio Inés muy bien, todas las cosas útiles de cada uno de los sistemas. De hecho, la Organización Mundial de la Salud recomienda integrar todas las medicinas tradicionales que se han ido desarrollando a lo largo de la historia. Recomienda que se utilice la medicina china, que se utilice la medicina ayurvédica, que se utilice la medicina tradicional mexicana, que se utilice la homeopatía, es decir, todo eso son bagajes de la humanidad, son herramientas que hemos descubierto, no están en contra de nada las unas y las otras, simplemente cada quien ha de encontrar como profesional cuáles son sus herramientas preferidas y cada usuario, usuaria o paciente, entre comillas, que no me gusta la palabra, encontrar cuáles son también las que le sirven más. Pero, digamos, como contraste más claro, tal vez decir que mientras que el paradigma cientifista, académico, imperante hasta este momento, todavía en nuestro país y en gran parte de Occidente, tiene una visión como del ser humano como una máquina despiezada, de la cual uno se ocupa del sistema nervioso y este es el psiquiatra, otro se ocupa del sistema digestivo y es el de aparato digestivo, y otro se ocupa del locomotor y es el traumatólogo. O sea, la máquina se despieza y cada uno es muy especialista de un cachito de esa máquina, pero eso nos trae un gran inconveniente, y es que a lo mejor saben muchísimo de la última célula, del último reducto, del último rincón de la rodilla, pero no comprenden por qué le duele la rodilla. Entonces, esa es la clave. La clave de la medicina holística es que se trata de personas en estado de enfermedad, en estado de conflicto, y de lo que se trataría sería de comprender la enfermedad de esa persona. Tengo 1.000.000 de ejemplos. Ayer, por ejemplo, una de los pacientes que tenía era un hipocondríaco ansioso, que era muy divertida la entrevista, es como para contarla entera, pero él me decía, es que mi problema, doctora, es que, claro, yo voy y ahora llevo, por ejemplo, las últimas 3 semanas he ido como a 10 médicos porque tenía una conjuntivitis. Entonces, claro, me pongo a mirar internet, los libros, he ido a uno tras de otro, y uno me manda antibiótico, el otro un colirio de no sé qué, el otro no sé cuántas, se me quita esto, pero luego me viene un dolor de garganta y estoy en las mismas, y luego otro y estoy en las mismas. Y cuando me enteré de que la única posibilidad otra era tomarme ansiolíticos, yo que he estado trabajando, porque él es abogado, he estado trabajando con un colectivo médico y he visto cómo los laboratorios financian los congresos médicos para ganar muchísimos millones, me he dado cuenta de que no me pueden ayudar, porque lo que van a hacer es darme unos fármacos, que a mí lo que hacen es intoxicarme, pero a mí no me quitan mis miedos. Entonces, esa persona estaba realmente desesperada porque él sabía que no estaba enfermo físicamente, pero sufre desde que es niño y tenía 45 años como si lo estuviera. Yo os estoy poniendo un ejemplo, como os podría poner una mujer con fibromialgia, un niño asmático que vi también por la mañana, es decir, ejemplos muy dispares, ¿no? Entonces, hay muchas diferencias, como veis, entre la medicina académica y la holística. Esa es tal vez la más importante. Otra muy importante sería que mientras la medicina académica se fija en el síntoma, si te duele el dolor de cabeza, se te da un analgésico para quitarte el dolor de cabeza, mientras que la medicina holística tiene que pensar en la persona en total. Entonces, decir, a ver, cuando él me hablaba de su conjuntivitis o de sus diarreas puntuales que tenía, y él me iba contando, es que era vírica, era bacteriana, y yo decía, no, yo quiero que tú me hables como una persona normal. Y él me miraba así como de hito en hito y me decía, ¿qué quiere decir como una persona normal? Yo decía, sí, es que me estás hablando como si fuera un diagnóstico médico, yo quiero que tú me cuentes lo que tú sientes, tú háblame de la sensación que tú tienes en el ojo, la sensación que tú tienes cuando tú tienes diarrea, cuándo te viene la diarrea, en qué momentos te ha venido la diarrea, qué estaba pasando. Entonces, ¿por qué? Porque se necesita comprender la dinámica de esa persona. Mientras que si vas a un digestivo y le dices que tienes diarrea, pues simplemente te manda un antidiarreico y se acabó. Es una concepción completamente diferente. Y como veis, son innumerables las diferencias y no me puedo detener una a una, porque en esto nos podríamos llevar pues seguramente toda la sesión de hoy. Por ejemplo, tal vez una de las más importantes es que en la medicina académica se le da al microbio una importancia máxima, y de hecho casi todo está basado
en antibiótico o en antiinflamatorios, mientras que en la medicina holística el microbio es una parte más de la película, pero para nada es el causante de tantos desastres. Y no voy a hablar solo de las pantomimas tipo gripe A que hemos tenido que soportar este año y que han hecho que nuestro Ministerio de Salud dilapide muchos miles de millones de euros, de los cuales ahora pues se van a ir en supuesta cooperación internacional pues unos 30.000 millones de euros, porque no se sabe qué hacer con ello. Eso es un concepto de salud muy cuestionable. ¿A qué me refiero cuando hablo de la dimensión holística o la perspectiva holística de la persona y que hay que considerar al ser humano como un ser multidimensional? Pues estoy hablando de esto que veis aquí en la pantalla. Estoy hablando de que el ser humano, como mínimo, digo como mínimo porque es hasta donde sabemos hoy o hasta donde yo sé hoy, puede ser que mañana sepa algo más, que hoy haya otra persona que sepa mucho más o que dentro de 15 años sepamos mucho más. Pero hasta donde llegan los conocimientos aquí, ahora, hoy, el ser humano efectivamente es un ser físico, con lo cual parte de la medicina lo tenemos que considerar como válida porque estudia muy bien y muy a fondo, con mucho detalle, todo lo que es la estructura química y física del cuerpo, pero se limita solo a eso. Ese es el gran error desde mi punto de vista y desde el punto de vista de muchos colectivos médicos, científicos en el mundo, de ese modelo médico. Mientras que consideramos que el ser humano, como veis en la pantalla, no me puedo levantar, que me gustaría, porque parece que el micro no es móvil. Si me levanto no me escucháis tanto. Y además ya sé que tampoco me veis, porque también soy muy bajita. Entonces no sé cómo hacerlo. ¿Así me seguís escuchando? Vale, perfecto. Ya me veis un poquito más y yo a vosotras. Entonces, el ser humano, como veis, como mínimo, tiene un cuerpo físico del que no me voy a detener a hablar porque es el más evidente y con el que funcionamos normalmente en la medicina convencional. Un cuerpo energético que es mucho más sutil y que no es visible, que solo se conoce por sus manifestaciones y que es sobre el que viene trabajando medicinas energéticas como la China desde hace miles de años. El cuerpo anímico, que es el cuerpo menos invisible todavía y que es el que más nos hace sufrir y también ser felices, que es todo lo que tenga que ver con las emociones y los sentimientos, y del que se ocupa en la medicina convencional más bien el psicólogo o la psicóloga, o en su caso el psiquiatra, aunque el psiquiatra poco, porque el psiquiatra normalmente recurre al fármaco, con lo cual en realidad está solamente teniendo en cuenta el aspecto bioquímico, el aspecto físico, mientras que el psicólogo trata, según qué psicólogos tampoco, y que según qué psicólogas, pero al menos teóricamente el cuerpo de conocimiento de la psicología tiene en cuenta que existe un aspecto que es el anímico. Lo que pasa es que también tiene el error la psicología de aislarlo del físico. Entonces no lo relacionan tampoco entre sí. Solo los psicosomatistas lo relacionan, que son una rara avis dentro de lo que sería el colectivo sanitario en general, tanto médicos como psicólogos. Y por supuesto hay un cuarto nivel, que es lo que las tradiciones universales han dado en llamar de diferentes nombres. Se le puede llamar ser esencial, ser trascendente, yo, espíritu, llamadlo como queráis, da igual. En realidad es lo que nos da la entidad de humanos, es lo que nos permite reflexionar sobre nosotros mismos, es lo que nos permite ir más allá de nuestros sentimientos y de nuestras emociones primarias y tener capacidad de un acto de generosidad o de un acto de altruismo o de un acto de trascendencia, de creatividad. Es decir, es esos actos heroicos que los seres humanos hacen o los que cotidianamente hacemos, aunque no parezcan tan heroicos, de amor hacia cualquier ser humano. Eso es lo que nos diferencia de los animales, básicamente, porque un animal mamífero tiene las otras tres dimensiones, las tiene a otro nivel, pero básicamente el que nos diferencia es el central. Y a su vez, evidentemente, no se puede entender a un ser humano en solitario. Tenemos una dimensión, como decíamos antes, social. Y ahí ya empezamos a entender algo más cómo se fabrican las enfermedades. Y ahora, antes de avanzar en esto, como quiero seguir mi propósito que he dicho al principio de que este acto sea un acto de salud y con salud, y no solo para hablar de salud, pues os voy a proponer un pequeño experimento, ahora mismito, y ahora os pido por favor que pongáis todo el mundo los dos pies sobre el suelo, que no tengáis las piernas cruzadas, la espalda bien derechita pegada a la silla, las manos descansando sobre el regazo.
Es muy importante que en todo el pequeño ejercicio, que va a ser muy cortito pero muy claro, no os mováis nada de esta postura que adquiráis ahora, por favor, porque es la única manera de comprobar cómo estabais y cómo estáis, ¿vale? Y ahora con los ojos abiertos, lo primero de todo es que repases, que cada persona repase cómo se siente y qué siente en su cuerpo, es decir, se siente cansada, se siente ligera, se siente dolorida, se siente relajada, que busque un poco el calificativo que definiría cómo se siente en el cuerpo. Si hay algún dolor, alguna molestia, alguna tensión, simplemente que lo registre. Estamos así como haciendo un escaneo, escaneando, pim, 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 mirando, ¿eh? Solo observar, con cariño y con respeto, sin juzgar, ¿eh? Solamente vamos a mirar. Cada uno se observa a sí mismo y a sí misma, observa su respiración, observa el latido de su corazón, observa su temperatura y observa su nivel respiratorio, si está amplio, si está profundo, si está superficial, si está tranquilo, si está acelerado. Y también observa su estado de ánimo. ¿Cómo lo podría resumir en una sola palabra? Ahora quiero, teniendo todo eso más o menos claro, porque todo esto es una percepción rápida, no se trata de analizar, que todo el mundo voltee la cabeza lentamente hacia la derecha y compruebe su campo visual hasta dónde llega sin mover el cuerpo. Es muy importante esto. El cuerpo ha de estar fijo y la cabeza gira hasta donde pueda, sin forzarla, llevarla al máximo nivel posible y ver cuál es el campo visual por la derecha y tener muy claro qué es lo último que ves por la derecha. La última cosa que ves exactamente por la derecha, con claridad. ¿Dónde llega tu nivel de visión por la derecha? Una vez comprobado eso, volteas hacia la izquierda y compruebas hasta dónde llegas por la izquierda. De la misma manera, sin mover el cuerpo para nada y llevando la cabeza lo más lejos posible, pero sin forzar nada. Simplemente comprobando qué es lo último que ves y teniendo muy clara cuál es esa referencia para después acordarte. Una vez eso bien registrado, ahora cerramos todo el mundo los ojos y os sugiero que simplemente os dejéis acompañar por mi voz y os dejéis llevar. Y ahora con los ojos cerrados, simplemente dejas que tu imaginación vuele hacia el lugar que tú elijas, pero la única condición es que ha de ser el lugar más hermoso que hayas conocido nunca o el más hermoso que te puedas imaginar, si es que no lo has conocido. Puedes elegir viajar a un lugar desconocido, pero muy hermoso, o a un lugar que ya conociste y que guardas en tu corazón como una experiencia maravillosa. Trata de evocar esa imagen, deja que te llegue como imagen, trata de ver con la mayor claridad posible el espacio, las formas, los colores. Trata de percibir el paso del aire a través de las plantas, de los árboles, de las ramas, la calidez del aire en tu rostro, en tu cuerpo. Trata de percibir incluso el olor, un cierto perfume apenas perceptible, muy sutil. Trata de sentir la calidez del sol, el frescor en las plantas de los pies, de hierbas, si es un lugar con hierba, del agua, si es un lugar con agua, de arena, si es un lugar de arena. Trata de percibir los sonidos de los árboles, las ramas, los pájaros, los animales. Siente que estás inmersa en ese lugar que te inunda de belleza y de armonía y de bienestar. Y también puedes elegir si quieres estar acompañada o acompañado. Evidentemente por la persona que más desees. Ha de ser una muy grata compañía, la mejor. Y ahora estás en el lugar más hermoso, percibiendo no solo la belleza, sino también la armonía, la generosidad de la vida, ofreciéndote esa belleza, esa compañía, y sientes un sentimiento profundo de gratitud, de bienestar, de paz,
y de gozo por ser protagonista de esa experiencia. Te quedas con esa experiencia en tu corazón y en tu cabeza grabadas y ahora tratas de registrar de nuevo sensaciones en tu cuerpo, en tu corazón, en tu respiración, en tu estado de ánimo y vuelves sin mover el cuerpo para nada, abres los ojos, volteas de nuevo hacia la derecha, compruebas tu campo visual, hasta dónde llega, compáralo con donde llegaba antes, compruébalo muy bien y luego voltea hacia la izquierda y de nuevo compruebas hasta dónde llega tu campo visual ahora y lo comparas con donde llegaba antes. Al mismo tiempo que registras cuál es tu estado en este momento y si ha habido algún pequeño cambio, por pequeño que te parezca. Bien, ya ha terminado el ejercicio, podéis hacer algún tipo de comentario en voz alta. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha pasado? A ver, alguien en voz alta que lo diga, que todo el mundo lo escuche. ¿Vamos? ¿Qué ha pasado con el campo visual? Se ha ampliado. ¿Cómo ha sido eso? ¿Os han hecho algún tipo de intervención en los ojos? No. ¿Entonces qué pasó? Que no hay tensiones, ¿verdad? Que han disminuido las tensiones. Fijaros, no ha durado... ¿Cuánto creéis que ha durado el ejercicio? En la percepción del tiempo es muy diferente. Hay quien dice 5, 6, 2... Sí, no han sido más de 2 minutos. En 2 minutos solo de imaginar algo hermoso, ha pasado algo tan fuerte y tan curioso como que los músculos de toda la nuca y de toda la espalda se han alargado. Eso es lo que ha pasado. Y además se ha aclarado la visión. ¿Y algo más os ha pasado? ¿Alguien se atreve a decir en voz alta qué más le ha pasado? Si es que le ha pasado algo más a alguien. Sí, venga, animaros. Veo cabezas que hacen así, pero no se atreven. Venga, vamos. Alegría. Alegría. Ha llegado alegría. ¿Eso dónde lo has sentido? Aquí has sentido la alegría. ¿Qué más habéis sentido? Bienestar. ¿Qué más? ¿Qué? Ha aumentado la temperatura corporal. Muy bien. ¿Alguna molestia o dolor que antes habéis notado que haya cambiado? También. Fijaros el poder que tiene el ser humano. Somos algo inconmensurable. Yo cada día encuentro menos calificativo para definir lo que es el ser humano y lo que es la vida. Porque esto yo lo vivo todos los días muchas veces y me maravilla. La enorme capacidad que tenemos de sufrir y la inmensa capacidad que tenemos de gozar. Y cómo solitos hacemos una cosa o la otra. Por el mismo precio, que digo yo. Si por el mismo precio puedes disfrutar, ¿por qué padeces tanto? Si además, si os habéis dado cuenta, la mayor parte de nuestros sufrimientos no vienen por lo que nos pasa, sino por lo que nos pasó, o por lo que tal vez nos llegue a pasar, y a lo mejor nunca pasa. ¿Vale? Eso me recuerda a alguien, también otro cuento, ¿no? Que salía gritando a la calle, ¡socorro, socorro, un ladrón, un ladrón, un ladrón! A ver, ¿dónde está el ladrón? Vamos a buscarlo. Ah, no sé, pero no lo has visto. No, no lo he visto. Entonces, ¿por qué gritas ladrón? Ah, es que dicen que cuando es de noche y está uno solo y todo a oscuras es cuando vienen los ladrones. Así funcionamos, ¿no? Sí, presuponemos, ¿sí? Claro. Sí. 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 ¿Qué es? Ajá. ¿Pasar? Pasar pena. Pasar pena. Y además utiliza el reflexivo. Es que el
És que passe pena. Molt patidora, que dicen los catalanes. Y los andaluces también decimos, yo soy muy sufridora. Sí. Pero también es muy de mujeres. Porque ¿cuántos hombres habéis oído decir yo soy muy sufridor? No. Eso quedaba para nosotras. Porque ¿quién era la mejor madre del mundo? ¿Quién? Hombre, la que tenía un parto de esos fáciles, tú no sabes lo que es parir. Tú no te has enterado. Lo que es de verdad parir es lo que a mí me pasó. 3 días de parto. Toma, eso es parir. Y a pelo. ¿No? Cuanto más sufres, cuanto más abnegada eres, cuanto más te sacrificas, mejor madre eras. Eso es una de las herencias terribles con las que estamos todavía teniendo que pelear. Sigo adelante porque queda infinidad, no pretendo contarlo todo, pero esto era una manera inmediata, in situ, aparte de aliviaros un poquito el peso de 2 horas de escuchar, o 1 y pico, las que sean, sobre todo de experimentar, que lo psicosomático, en realidad, ya con esto que hemos hecho, ya se me acaba el discurso, o sea, ya podría parar y no pasaría nada porque lo esencial ya os lo he transmitido. Es decir, ¿qué es la psicosomática? Eso que habéis visto, eso que habéis sentido, eso que habéis vivido. Todo lo demás son explicaciones, que es como eso que decíamos de los conocimientos del cuento, ¿os acordáis? Son explicaciones para justificar eso, en un mundo en el que eso, como no se ve, no se puede fotografiar, no se puede pesar, no se puede medir y no se puede comprar ni vender, pues no existe, ¿no? Como decía también un grandísimo sabio que decía, y un gran terapeuta que decía, el único elemento que todos los terapeutas del mundo y sobre todo todas las medicinas han dejado siempre fuera como elemento de recurso, ha sido el único que no es posible ni comprar, ni vender, ni manipular. Y sin embargo es el más poderoso, el amor. Entonces, pues con la psicosomática pasa algo parecido. Como no se puede vender ni comprar, aunque también se intenta, no vayáis a pensar que no, y se intentará, sin duda. Como un día pretenderán cobrarnos por respirar, ya se está cobrando el agua, pues pronto el aire, Pero realmente la psicosomática no es ni más ni menos que la conciencia de que el ser humano es una unidad. Es decir, en milésimas de segundo, eso que estás imaginando tiene una traducción en el cuerpo.